Bueno, ¿quieren que arranque? Sí, no. Nos vamos a ver el mundial. Sí, profe. ¿Los casos están en el aula? Los casos están en el aula. Cuando mucho pueden ser que no es. Cualquier cosa. Cuando mucho pueden ser que no estén los de la clase anterior. A ver, ya te digo. No, están todos. Falta este nomás. El último que subí fue el de obstrucción intestinal. El de neumonía. Ahí está. Sí, están todos. Clase, Perfecto. paso, paso, sí. Muy bien. Por las dudas había abierto el aula justamente por eso, porque no me acordaba si las había subido todos o me faltaba el último. Bueno, esta que es la de urología, si bien van a ver que la clase tiene mucha teoría, al fin y al cabo para los casos prácticos son pocos temas de los que se toman. Así que piensen tranquilos que nada de lo de patología quística se toma. Sí se pueden tomar lo de variantes anatómicas, no en un parcial igual, es más para un recuperatorio quizás, y tampoco en un final. Pero arranquemos con este caso, son un poquito casos, creo que las armé tres. El primer caso tenemos una paciente, una nena de 7 años, que va a la consulta externa por dolor abdominal recurrente. Como parte del estudio inicial, le hacen una ecografía abdominal común. El médico radiólogo informa que no pueden ver el riñón derecho en su celda renal correspondiente. Y acá tenemos la ecografía, riñón izquierdo y fosa renal derecha donde vemos el hígado. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer ante esta situación? Ok, Buscar el riñón un poquito más abajo, un poquito más atrás. está muy bien esa respuesta, perfecto. Buscar el riñón un poquito más abajo, un poquito más atrás está bien. Generalmente puede haber tres situaciones. Una es directamente de tener una agenesia renal, de que no exista ese riñón, pero para poder confirmar eso sí lo tenemos que ir a buscar en el resto del abdomen. Entonces, primero hay que ver, sí, si no está en la misma célula renal, ir hacia la fosa ilíaca, que es el lugar más frecuente, o bien al hipogastrio, que también en la pelvis son los lugares más frecuentes de localización ectópica. La otra es también mirar en la celda renal contralateral, porque puedes tener una ectopía cruzada. Si en la misma fosa ilíaca como lateral no hay, en la pelvis no hay, y en la fosa renal contralateral no tenés el otro riñón, ahí estamos hablando de una agenesia. Si vos lo encontrás en otro lugar, estamos hablando de una ectopía. La ectopía es simple cuando está del mismo lado, o sea, si me falta el riñón derecho, pero lo tengo en la fosa ilíaca derecha, y hablo de una ectopía simple. Ahora, si lo tengo del lado contralateral, estamos hablando de una ectopía cruzada. Que bueno, eso fue lo que yo se los adelanté hablándolo. Muy bien. Y esto es lo que voy. Por ejemplo, cuando dijeron más abajo está perfecto. Esto es una entropía simple. Acá tengo dos riñones, uno en la celda renal correspondiente y uno yendo un poco más que celíaca que está en flanco. Y no solo que este tiene una ectopía, sino que también está rotado, o mal rotado, mejor dicho, ese riñón. Los riñones generalmente, el ilio va hacia el medial. Y acá estamos viendo que parte del ilio se está yendo hacia lateral. Entonces esto tiene una ectopía y una mal rotación renal. Y acá en un hospital estamos viendo bien los dos riñoncitos. Y fíjense que acá en la celda renal izquierda no se ve nada. Muy bien. Eso es una de variantes anatómicas que se suele tomar y son fáciles y lindos y no se necesita mucha teoría. Y esto es lo que yo les decía, buscar también en la pelvis.
Hay veces de que, generalmente en los niños, como son todos flaquitos, ya sea flaquito, no sea flaquito, ya la contextura física es distinta a la del adulto, eso es a lo que me refiero, es más fácil poder visualizarlo. Acá quizás, en este caso, es en un adulto y tenés todas las asas intestinales a nivel anterior, te va a dar aire y quizás te lo va a tapar, por eso lo ves mejor claramente en una tomografía. Fíjense que esto está bien endopelviano. Y ahora tenemos otro caso. Un varón, 2 años, que lo lleva la mamá a la guardia de pediatría por fiebre y por detenimiento. Ante los antecedentes médicos, tiene un segundo episodio de infección urinaria alta, una pielonefritis, en el último año. Y le hacen una ecografía renal donde vemos una ectasia de la vía urinaria izquierda. Esta es la ecografía. Más que ectasia, esto ya es claramente una dilatación. Todo esto que se ve raro para ustedes es el riñón. Y esto que se ve acá es toda la pelvis renal dilatada. Incluso esto se ve bien acá, es parte del tercio superior del uréter que está dilatado. Entonces, ¿cómo le podemos seguir estudiando a este niño? Un centellograma vesicuretral, La o como que cisturetro, no centelloma, eso, cisturetro, sí. Es largo el nombre. Cisturetro es más fácil de acortarlo. La cisturectomiografía, sí, urinaria. Es un nombre extremadamente largo para que todos le digamos cisturetro. Muy bien, está perfecto. Justamente es eso. ¿Alguno sabe cómo se hace este estudio? No se preocupen, no es pregunta de parcial. se Es va inyectando contraste desde la uretra para que ver si hay algún reflujo desde la vejiga para más arriba. perfecto, sí. Se inyecta contraste desde la uretra y uno va evaluando si existe reflujo hacia los riñones y si hay dilatación de los riñones. ¿Alguno sabe cuál es la causa más frecuente de dilatación, principalmente en los varones? Hiperplasia de próstata. En un adulto sí, pero en un paciente prostático o en un paciente pediátrico, Capaz algún tumor. más frecuente, más frecuente. Acuérdense, todo lo que es tumor no es frecuente en niños. Las válvulas de uretra posterior. Exactamente, las válvulas de uretra posteriores. Esa es la causa más frecuente de reflujo en pediatría. Y generalmente siempre el reflujo es más frecuente en el varón que en la mujer. La mujer te puede hacer más infecciones urinarias, pero bajas. Eso es justamente por el tamaño de la uretra, la diferencia entre el varón y la nena, que cuando son, en realidad, cuando todavía usan pañales, en realidad el riesgo de infecciones urinarias en realidad se equipara. Una vez que dejan de usar los pañales, ahí la mujer ya tiene más frecuencia de desarrollar las infecciones urinarias en contraste con el varón. Y si se preguntan por qué mientras usan pañales, es justamente por el uso del pañal. El hecho de que a veces o no se lo cambia muy seguido, la misma presencia de que se hace caca, se puede hacer una infección urinaria, ahí están los dos géneros, tienen la misma frecuencia de infecciones urinarias. Después, más la mujer por una cuestión simplemente anatómica. Volviendo al caso, ¿qué nos llama la atención acá? ¿El lado derecho? El lado derecho ya tenemos en realidad todo normal, porque la cistoretra tiene distintas fases. Esta ya es parte de la última fase. Ya cuando la haces orinar, si nosotros acá vemos, ya tenemos la silueta renal derecha y fíjense que acá no se ve nada de contraste, tanto ni en el riñón ni en lo que es el uréter. Pero miren cómo tenemos este riñón y todo este uréter. ¿Le llama la atención acá cómo está el riñón?
Bueno, yo les digo, acá está todo Claro. dilatado. Tenemos toda la pelvis renal y los cálices dilatados. Esto nos habla de distintos grados. Cuando nada más podemos tener solo reflujo en el uréter, podemos tener solo reflujo en lo que es la pelvis renal, o podemos tener reflujo y dilatación, obviamente. Y acá tenemos incluso dilatación de lo que son todos los cálices, cálice superior, medio e inferior. Ahí ya estamos hablando de un grado más avanzado de reflujo. En este caso, más que por una válvula de uretra posterior, me parece que se está viendo por una variante anatómica, que no les va al caso, pero sí los cuento, porque se ve muy lindo acá. ¿Ven acá que hace una pequeña S? No sé si ven ustedes mi mouse. Sí, Sí, sí. sí, se ve. Ah, listo, por favor, si no ponía el puntero. Esto se llama kinking. Es justamente como cuando agarras una manguera y la doblás, que no te deja pasar el agua y el resto empieza a querer explotar. Es básicamente eso. Es como una acodadura acá del uréter. Entonces, siempre cuando hay algo tapado, todo lo proximal se empieza a dilatar. Pero bueno, es una linda variante y suelen verse muy frecuentemente estas cosas. Generalmente no lo ves en ecografía porque el trayecto del uréter nada más ves lo que es el tercio superior, ya esta parte no la ves, esto lo ves bien. Mm. Bueno, una cisturetra, Profe, que discúlpame, dijeron en el grupo que hay algunos que están intentando entrar. sí, yo puse para que puedan entrar todos. Para que entren todos. Para, pero esto me lo puso. No me figura nadie que quiera entrar. Ah, no sé, pusieron en el grupo a ver si habíamos podido entrar a la llamada y eso. Que no pudo. Que salga y que vuelva a entrar, porque yo puse para que todos puedan entrar sin que tenga que andar aceptando. Dale, le La aviso. clase está abierta justamente para no interrumpir mientras estábamos hablando. Muy bien. ¿Qué era lo que estaba diciendo, chicos? Que yo ya me olvidé de qué era lo que les estaba diciendo. Profe, una pregunta. Sí, ¿Cómo se llama la S que dijiste recién? Tintin. Acá se los escribo si quieren. No se preocupen que eso no se los voy a tomar, porque se llama así. Ok, Tin. gracias. Es más, se puede ver incluso, eh, no en otras patologías, pero en otros sistemas. Es frecuente también verlo, por ejemplo, en la arteria carótida interna, el kinking. Son variantes anatómicas que tenemos. A veces las variantes anatómicas te pueden llegar a dar alguna clínica. En este caso, por ejemplo, sí. A este paciente vos le pones un catéter doble J, que vaya desde el riñón hasta la vejiga, enderezás con el mismo catéter ese uréter y se le va toda la patología y la clínica de ese paciente. Dato de color. Entonces, este caso no solo tendría la válvula de uretra posterior, sino que tendría el otro también. Sí, pero ¿O no se solo preocupe. tiene uno y se ve ambos? Solo tiene unos, tiene el kinking, pero lo que voy con la imagen esta es para que puedan darse cuenta de que hay un reflujo tanto en todo el uréter como en el seno renal y la dilatación de los cálices. En realidad es para que les quede marcado eso. Una pregunta de examen sería, yo te explico este caso, te pongo esta imagen y te pregunto qué tipo de grado es. Entonces vos ahí te tenés que dar cuenta. A ver, si tengo dilatado el uréter, tengo dilatado el seno renal, tengo dilatado los cálices, ¿qué es? ¿Es un grado 1, es un grado 3, un grado 4, un grado 5?
grado 3. Sí, sí, en un 3 4 podría estar. Hay veces que no hay mucha diferencia entre el 3 y el 4, entonces termino siendo buena y nunca les pongo el 3 para que no les dé dudas. Ya en el último grado ya directamente se pierde toda morfología habitual del riñón, entonces no queda mucha duda. Y después la clásica pregunta que se hace es ¿cuál es la causa más frecuente? Y ahí tenés que poner que es por la válvula posterior. Pero más que eso, con respecto a esto, no se toca. Generalmente se pone una foto, definir qué tipo de grado y cuál es la causa más frecuente. Son las dos preguntas de examen de este tema. Miren cómo les regalé las preguntas. Se lo merecen por conectarse en un lunes feriado al mediodía. Muy bien. Seguimos con creo que este es el último caso y después si quieren hacemos un repaso. Tenemos un varón de 3 años que lo llevan a la consulta porque los papás notaron una dureza en el lado derecho, creo que era del lado izquierdo, es en el lado izquierdo de su abdomen mientras lo bañaban. El niño se encuentra asintomático, no tiene dolor y la orina es normal. Al examen físico se constata la presencia de una masa palpable e indolora en el cuadrante superior izquierdo y la toma de presión arterial revela hipertensión. ¿Cómo podríamos arrancar estudiando a este niño desde el punto de vista de imágenes? Una ecografía. Sí, ¿qué más podríamos pedir? Como la ecografía Una está R, una RX primero para ver qué es más rápida. perfecto, las dos están perfectas. Obviamente la radiografía es más rápida, irradia, pero poco. La ecografía quizás va a tardar un poquito más para que se la hagan y no va a irradiar. Le piden una plaquita y tenemos esto acá. ¿Hay algo que le llame la atención? Qué poco intestino que tiene. Está bien, pero quizás decirlo de otra manera. Pero sí, es justamente Que eso. hay algo que está ocupando muchísimo el lado izquierdo, en realidad. Hay Exactamente. una Tenés todo un consolidación. silencio intestinal acá. Perfecto. No ves asas de intestino y ves todo un silencio intestinal. Pero, ¿cómo descartamos que no sea algo intestino? Fíjense de que tenemos aire a nivel de la ampolla rectal. Entonces sabemos que intestinal no pareciera. Eso es un dato fundamental. Entonces, ¿qué tenemos acá? Ve que se alcanza a delimitar toda una masa que ocupa desde hipocondrio, flanco y parte de fosa ilíaca izquierda. Pero no podemos llegar a decir nada más del silencio y de que aparenta una masa. Lo mismo que estábamos en el examen físico. Yo no sumo mucho más datos, más allá de decir, che, intestinal no es porque tengo aire a nivel distal, lo cual, perfecto. Acuérdense, cada vez que uno va a hacer una placa de abdomen, tenemos que incluir, fíjense que esta está un poquito cortada acá arriba, tenemos que incluir la base de los dos pulmones porque tenemos que poder ver bien las dos cúpulas diafragmáticas y tenemos que poder ver también la pelvis justamente para poder valorar la presencia o ausencia de aire en la ampolla rectal. Incluso si nos fijamos se nos dificulta también para ver parte de la cámara gástrica. Muy bien. Le piden justamente una ecografía. ¿Y qué tenemos? Tenemos toda, fíjense que cuesta diferenciar el riñón, pero tenemos toda una masa heterogénea, vascularizada, con áreas quísticas. Estas zonas hipoecoicas o negras para ustedes, áreas quísticas. Acá que tenemos estos foquitos ecogénicos o hiperecogénicos, son foquitos cáusticos. Entonces estamos hablando que tenemos a nivel renal una masa heterogénea, sólida, vascularizada, con áreas quísticas, con áreas cálcicas.
¿Ahí qué les parece? Estamos hablando de qué tipo de patología. Un tumor de Wilms. Un tumor de Wilms, perfecto. Recuerden, tumor de Wilms generalmente es más frecuente en varones, alrededor de los 5 años, que es una masa a nivel abdominal, palpable, puede generar hematuria, no siempre, pero en un 20% de los casos, no genera dolor y generalmente es un hallazgo incidental que cuando los padres lo están cambiando o bañando, le notan una pelota en el abdomen. Entonces, ahora que nosotros ya evaluamos que tenemos una masa renal, ¿cómo la podemos seguir estudiando? Porque sí hay que seguirlo estudiando. Un ATAC o una reso, dependiendo distintos factores. Perfecto, sí. Podemos hacer tanto una tomografía o una resonancia. ¿Saben para qué vamos a pedir una tomografía o una resonancia? O sea, ¿qué es lo que vamos a buscar? A eso es lo que me refiero, tanto en la tomo como en la resonancia. Yo ahora después les voy a hablar cuáles son los pros y los contras de cada método. Lo que tenemos que evaluar, ya tenemos la presencia de la masa renal. Lo que tenemos que evaluar es qué tan comprometido está ese riñón, si a nivel vascular también está comprometido, si hay adenopatías, todo el compromiso locorregional vamos a poder evaluar, tanto por la tomografía como por la resonancia. Y después tenemos dos cosas para los pros y los contras de cada método. En la tomografía lo vas a irradiar, en la resonancia no. En ambas lo vas a tener muy probablemente que sedar porque llevan tiempo, le tenés que hacer con contraste, entonces no va a ser un estudio corto, son mínimo 15 minutos, son chicos chiquitos, generalmente todo menor de 10 años, cuando haces un estudio contrastado, lo haces con anestesia, porque si se mueve el estudio sale justamente movido y no va a servir, no va a tener calidad diagnóstica. Esos son los pros y los contras. Y otro pro y contra que tenés es, tomografía generalmente lo vas a tener en la mayoría de los hospitales. En cambio, una resonancia en hospitales públicos, bien y gracias, no lo va a hacer. Acá solíamos tenerlo, como ya saben todos, ya no más. Muy bien. Hacemos una tomografía. ¿Qué tenemos? Una tomografía, corte axial y un corte coronar. Ambas con contraste endovenoso. Si se fijan acá, esta es la aorta, está nosotros pintada porque ya se le administró el contraste endovenoso. Acá tenemos justamente plano posterior porque tenemos parte de la columna, anterior, izquierdo, derecho. Fíjense, acá tenemos el riñoncito derecho sin ningún problema y acá donde tendríamos que estar viendo en realidad el riñón izquierdo tenemos toda una masa heterogénea, predominantemente hipodensa, con un refuerzo periférico hiper, que ocupa gran volumen e incluso hace desplazamiento de las estructuras adyacentes, que lo vemos mejor justamente acá en el peronal. Fíjense, acá llegamos a ver parte de lo que es el riñón derecho, no se ve entero porque como son muchas imágenes uno lo va viendo como si fuera como cuando fileteas un fiambre prácticamente. Pero miren lo que es acá semejante masa que ocupa prácticamente todo el mi abdomen izquierdo, cómo desplaza el vaso hacia superior y cómo desplaza todo el resto. Muy bien, y lo mismo vamos a ver por una resonancia. E incluso en la resonancia se ve mucho mejor la heterogeneidad de la lesión, el gran volumen y cómo también desplaza las estructuras. Acá esto es un T2 con FATSAT para sacar justamente la grasa y acá tenemos lo que es justamente un T1 con gadolinio. El gadolinio es el contraste que se usa en la resonancia. Fíjense también. Pero Fe, en un paciente así, ¿no se vería afectado esto de alimentarse directamente? Porque si se... Ni siquiera veo el estómago. Y bueno, era justamente lo que les decía en la placa, de que incluso se dificulta ver el estómago. Y sí, va a empezar a comer menos, claramente. Va a tener una sensación de plenitud
previa, porque va a comer un poco y se va a sentir lleno porque no va a tener capacidad esa cámara gástrica para distenderse. Pero sí, generalmente en realidad no es que consulta por una desnutrición de chicos, sino porque se nota la masa. Generalmente no es tan extremo como esto, pero sí, te va a dar otros síntomas. Muy bien. En cuanto a los casos de la parte urinaria, eso es todo. ¿Qué quieren repasar? ¿O quieren repasar todo? Todo. Bueno, lo supuse. Muy bien. Vamos a quizás lo básico. Acá tenemos dos plaquitas de tórax de frente. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre una y la otra? ¿O qué es quizás lo que deberíamos evaluar en una plaquita? Empezamos viendo la cantidad de costillas visibles. Perfecto, empezar contando los arcos costales. Justamente por ahí va la respuesta entre estas dos placas. ¿Para qué me sirve contar los arcos costales en una placa? A ver si hay hiperinsuflación o no. Sí, perfecto. Eso cuando estamos perfecto eso, pero también para saber si la técnica radiológica es correcta, para ver si la placa está hecha bien en inspiración. ¿Alguno se acuerda cuántos espacios costales normalmente tendría que poder observar? 9. Este no era- Ah, ¿Nueve qué? ¿Anterior? ¿Posterior? 9 anteriores. No, son 6 y 7 anteriores y 10 posteriores. Perfecto. Son 6 y 7 arcos costales, que uno espacios intercostales anteriores y 10, 11 posteriores. Muy bien. Perfecto. Cuando yo acá tengo todo un arco costal, toda una costilla. Esta parte, ¿es la anterior o la posterior? La más horizontal. Posterior. Posterior, perfecto. Tenemos 10 minutos, cualquier cosa hago un nuevo zoom. Muy bien. Ahora se me perdió el slide. Siempre la parte más horizontal es la posterior y la parte más oblicua es la anterior. Muy bien. En esto justamente era para evaluar eso, para ver si la técnica radiológica corresponde. ¿Qué otras cosas puedo mirar en una placa para ver si está bien realizada la placa? Que si se vea está la columna completa. vertebral. Muy bien, si está completa es una. Para que esté completa tengo que ver tanto ambos ápices, o sea, que se vea todo el tórax y poder ver bien ambas bases con los senos costofrénicos. Suele ser una pregunta bastante pava que se hace, pero hay veces que les pongo una placa que está cortada acá, que no se ven los ápices, y se quedan pensando de cuál es el problema de la placa. Les aviso porque suele suceder. Muy bien. Y la otra es la parte de la penetrancia. ¿Se acuerdan cómo tiene que ser la placa para decir de que está correctamente penetrada? Suena feo la manera en que lo dije, pero bueno. Ya tiene que ver la columna detrás del corazón. Perfecto. Muy bien. ¿Y qué otra cosa podemos ver que nos permite ver justo la columna y también las clavículas? La rotación Está bien también. Sí. centrada. Está centrado. Exactamente. Si está rotada, si está bien centrada. Que tienen que estar equidistantes. Perfecto.
Muy bien. ¿Esto qué les parece? ¿Es una placa normal, patológica? Puede ser que esté poco irradiada también. Sí, justamente la calidad de la placa no es la más linda. Es más, parece un paciente internado porque si le ponemos mucho amor a la placa se alcanza a ver una sonda nasogástrica acá. Pero yo en esta nada más quiero que me vayan al parénquima pulmonar y que me digan si tiene algo patológico o es una placa normal para la edad del paciente. Las costillas están para abajo, no están planas, rectas. No, pero eso es normal de la edad. O sea, se Eso, ve el timo que no tiene broncograma aéreo. justamente eso era lo que tenían que decir, que se ve justamente el timo, que es un timo y que no es una neumonía, porque no tiene broncograma aéreo. Justamente eso. Era más simple de lo que pensaban, chicos, en esto. Muy bien. Acá tenemos dos plaquitas de tórax, de perfil. ¿Y qué tenemos para decir de estos niños? ¿Son normales? ¿Son Puede ser patológicas? que el de la derecha tenga pectus excavatum. Sí. El de la derecha tiene pectus excavatum. ¿Y el de la izquierda? Tiene un tórax bradilíneo, pero Miren ¿Era este Pectorinatum? No. exactamente, el pectum carinatum. Fíjense lo que es este esternón y cómo tenemos el aumento del espacio retroesternal. Este es el carinatum y este es el excavatum. Muy bien. Variantes anatómicas, estas cosas se toman porque tienen que tener resolución quirúrgica. Esperen que se me metió el gato en el medio. Ahí. Muy bien. Todas estas las hemos visto en los casos de que hemos tenido. Pero ya para que repasen, porque suelen hacer preguntas que pues se toman. Que nos quedan 5 minutos. Muy bien. ¿Qué tenemos acá? Chan, 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 chan. Tenemos dos plaquitas. Una Algo de raquitismo puede ser, o como exacta. se Sí, sí, sí. Tenemos dos plaquitas del paciente con raquitismo. Muy bien. ¿Y qué es lo que nos llama la atención justamente de este caso o de los hallazgos imagenológicos del raquitismo? las Lo epífisis en del, copa y el deshilachamiento de la epífisis. Perfecto. Tenemos bien el deshilachamiento, bien la forma en copa. Fíjense también cómo tanto el fémur como acá, tanto el cúbito están como encorvados. Muy bien, muy bien. El aumento del espacio también son signos muy característicos, que lo ves y decís es raquitismo, porque ¿cuándo vas a ver la copa así? Muy bien. Lo mismo acá. Sigue siendo de raquitismo, son las mismas imágenes que habíamos visto ya en las clases. ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba a nivel costal y a nivel del cráneo? El rosario costal y la cabeza de pelota de ping-pong, van a decir. No te entendí nada, perdón. El rosario costal y El después rosario que costal, era, sí. sí, y después en el cráneo era como una pelota de ping-pong que era depresible en cierto. Tenemos un retraso del cierre de las fontanelas. A nivel de cráneo, eso, retraso del cierre de las fontanelas. Entonces sí, vas a tener como un cráneo más blando porque no está cerrado todavía. Justamente eso. Muy bien, acá tenemos, se las hago más fáciles, una radiografía de Kabum, aunque es bastante grosero y lo vimos en clase. ¿Qué nos llama la atención más allá de que el niño o niña todavía no ha terminado de cambiar sus dientes?
A nivel de la columna aérea, La adenoides exactamente. ¿Y cómo está la adenoides? y está hipertrófica. Exactamente. Estamos hablando de una hipertrofia adenoide. Fíjense justamente la concavidad que tiene y lo minúscula que es la columna de aire. Este paciente pediátrico le debe estar dificultando mucho la respiración, debe estar roncando a la noche, pero fíjense que sin tener clínica ni nada, como estos casos los ves y ya sabes lo que es. Por eso se los puse así. En el examen no se preocupen que va a ser con clínica, o sea, se les va a explicar un casito clínico, pero fíjense de que ahora estamos hablando todos sin nada de clínica y estamos llegando a los diagnósticos, porque son evidentes. Muy bien, tenemos 2 minutos. Si quieren, yo ahora hago un nuevo Zoom, porque en 2 minutos no vamos a llegar a lo que queda del resto. Pero queda poquito, no se preocupen. Quedan 12 diapositivas. Así que, ¿les parece que hago un nuevo Zoom? Les mando el enlace y se vuelven a conectar, así no me quedo hablando sola. Y Sí, sí. mientras me fijo dónde me está guardando la grabación. Así, sí, así no perdemos eso, que va a ser lo principal que van a querer ustedes. O por lo menos los que no se pudieron conectar. Muy bien, chicos. Si quieren desconectense y yo ahora los vuelvo a armar el Zoom. ¿Dónde me guarda?